ejercicio 3, Configure Vanish y más, abrimos el de Rhino 0 y luego en Grasshopper también abrimos el de Grasshopper, el que está adjunto. ¿Vale? Si lo habéis descargado, por ejemplo, como estoy haciendo yo, agarráis el elemento de Grasshopper que es azul y me lo traigo para acá. Y se os ha tenido que abrir esto tal que así. Esto es un poco lo que veíamos el otro día, pero como muy largo. Bien, os reinicio un poco la explicación del otro día, pero igual tampoco voy a o sea, que quiero decir que creo que se va a entender bien. Esto era como lo que os explicaba acá, que todavía está, mira, ahí está hasta el día, hasta pintado. El Configure Vanish lo que es un add-on, un plugin, que lo que nos hace es calcular un sistema de reparto, un sistema de atracción, por de alguna manera, que ya empezamos a estar acostumbrados a cómo funciona. Lo hace a partir de una serie de puntos de atracción, una serie de fuerzas de atracción correspondiente a cada punto, unas celdas de estudio a las que van a ser las que se sienten atraídas por estos puntos, y lo más interesante es que incorpora elementos urbanos, elementos de estudio urbano corriente, como por ejemplo hacerlo a partir de una red de transporte y hacerlo a partir de una topografía. Es decir, no es lo mismo atraerse por un elemento que sin embargo tiene una altitud mucho más que la mía, y entonces en realidad hay una frontera, que incluso también hacerlo a partir de una red de transporte. No es lo mismo que la atracción que yo tengo hacia un lugar cuando lo tengo muy cerca por una vía de transporte, cuando a lo mejor hay un corte. Entonces, de repente introducen este sistema, que básicamente al final lo que hacen es calcular matemáticamente esos términos que en la última reflexión teórica os tiraba sobre el movimiento natural y todo eso. Entonces, básicamente todo eso que aparece ahí en el Configure Vanish son los valores de entrada. Yo necesito, para trabajar con Configure Vanish, aunque en realidad el plugin se llama Cheetah, necesito todos esos valores. Una red de transporte, unos puntos de inserción, unos puntos de atracción, perdón, una fuerza de atracción, unas celdas de estudio y una topografía. Bien. Entonces, yo creo que este plugin, esta ejecución lo vais a usar mucho de vosotros en vuestro ejercicio. Entonces, de hecho este ejercicio estaría bueno que, si os fijáis, tiene como, lo decía el otro día, tiene como mucha composición, pero yo a día de hoy sigo copiándolo entero, pegándolo entero en mi script, en los códigos Grasshopper que estoy desarrollando, agarro toda esta caja, control C, control V, y luego lo único que cambio son los valores de entrada. Y para mí funciona igual. No me pongo ni siquiera a poner cajita a cajita, sino que agarro ya todo este pack, ¿vale? Pero bueno, os explico un poco cómo funciona el pack. Lo más importante del pack está acá, en esta zona de aquí, zona intermedia. Este elemento es el más importante. ¿Veis? Y todo se hace a partir de esta cajita que se llama Network Distance. ¿Vale? Lo que hace es que el programa está calculando a través de ese componente la distancia de cada celda de estudio, la distancia, digamos, objetiva a la red de transporte. Entonces, lo que necesita este Network Distance es en L una serie de segmentos de la red, de transporte. Es decir, todas las curvas que, por ejemplo, pueden ser los ejes de las calles, o sea, cuando es una calle necesitamos el eje de comunicación, no necesitamos el espesor de la calle. Entonces, los ejes de las calles, por ejemplo, podrían ir aquí, como por ejemplo son los que aparecen ahí de fondo. ¿Vale? Esos que están ahí de fondo son unos estándar que aparece por defecto en esta Network Distance, que aparecía aquí cargado. Aquí en curva están cargados, 6 líneas específicas, pero si no podríamos crearlo por nosotros. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a Rhino 0 y vamos a crear bueno, claro, es que lo que ya estaba creado, lo que pasa es que estaba apagado. Si minimizáis Grasshopper veis que tenemos una serie de capas en Rhino 0. Y entonces en calles, ahí tenemos las calles que yo ya había creado. Pero si queréis podéis, pues podemos crear unas por nuestra cuenta, ¿vale? Entonces, veis que tenemos aquí tanto los puntos de atracción, las calles, el borde de extensión, que ahora veremos para qué lo vamos a usar, la topografía, que en realidad no hay ninguna, pero podría ser, si de repente tenéis el mapa topográfico de vuestra ciudad, mejor que mejor, y los puntos de recorrido, que ahora veremos también lo que son. Estos son todos los elementos insumos, todas las entradas de valores que yo voy a meter dentro de mi proyecto.
dentro de mi cálculo de config urbanístico. ¿Vale? Vamos a utilizar esto ya, para que vamos a perder más tiempo si ya está hecho. Bueno, tenemos entonces este sistema de calle, lo compuse yo en casa, pero podíais haberlo hecho vosotros. Y yo lo que hago es lo cargo, aquí lo voy poniendo explicando. En esta entrada de curvas introducimos nuestro sistema de calle, donde ninguna debe quedar desconectada y deben ser intersecantes. Es decir, en este sistema de calle no puede ser que aparezca de repente una aquí. Os la pongo así. Yo voy poniendo calles, 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 no puede ser que una aparezca así. Que no esté cruzándose con otra. ¿Vale? E incluso no puede ser que sea una polilínea. Por suerte, el programa, como sabe que te exige esto, te mete una cajita, que es esta de aquí, que es la que te convierte un conjunto de curvas en sistema, en tramos, digamos, que es lo que necesita. Entonces, mientras que no haya curvas sin tocarse que estén sueltas del formato completo, o sea, por ejemplo, esta no se cruza con ninguna, este trocito, ¿no? Pero sí que está continuo al otro. Lo que no tengo una calle en un pueblo, ¿no? Ya imaginándolo como si fuese un entorno urbano, ¿no? No tengo una pedanía ahí como sin conectar con nada. Siempre todo tiene que estar conectado. Porque, claro, es lo que hace estudiar el movimiento natural este que estudiaba Hillier y Hanson y también otros autores de Space, de las ciudades, la nueva ciencia de las ciudades, que lo que hace es, en función de la geometría del transporte, calcula cuál de los tramos de las calles son más propensos a que la gente pase, son más propensos a que se cargue de tráfico, simplemente por la disposición geométrica. Bueno, total, entonces nosotros cargamos nuestro conjunto de curvas aquí, en curve. Lo enchufamos a esta cajita que se llama SNG, que es una SNG, perdón, que lo que hace es Street Network. Seleccionamos todas las líneas. Igual están ya seleccionadas, solo quería como que un poco entendieseis, pero sí, yo lo que hago es, o sea, si activáis, ya están seleccionadas, pero si queréis hacerlo, o sea, activáis esta capa, porque si no en Rhino 0 no van a existir, y vosotros vais botón derecho, set multiple curve, y la agarráis todas, y botón derecho, ya está. ¿Vale? Digo, estoy explicando un poco, estoy haciendo como un mini tutorial con vosotros delante para que luego cuando estéis en casa peleando vayáis pasito a pasito. Bien, cuando ya tengo cargadas las curvas, las enchufo acá, veis que están enchufados en el SNC y sale aquí. No tenéis por qué entenderlo, yo llevo usando esto 3 años y no lo entiendo, no me tengo por qué analizar porque le llama NSL, pero vamos, si lo entráis, Network Segment Line, bueno sí, lo que hace es que te explota cada una de las líneas que estaban introducidas y te las genera en tramos. Bien, cuando ya eso sale, viene a la L esta de aquí. Lo único que aquí está viniendo por separado, pero en realidad esta caja nada más que es una caja de línea intermediaria. Entonces esto podría estar enchufado igualmente aquí. ¿Veis? Entonces todas las curvas ya han entrado en mi sistema de carga, de Network Distance. Ya tengo la red de transporte. Sigo. Voy repasando todos los elementos que necesito hacer de insumo allí. Los siguientes son los puntos de atracción, que son estos de aquí. ¿Veis? ATTP. Estos, si os fijáis, están entrando en la segunda pestaña del Network Distance, ATTP. Y directamente son puntos, lo mismo que yo cargo de Rhino 0. En este caso los teníamos aquí en la capa de punto de atracción, selecciono todos los puntos y le doy botón derecho. Y ya están cargados. Esos son los puntos de atracción que yo he cargado. ¿Vale? Seguimos. Fuerza de atracción, que aparece allí. Cuando me pide qué fuerza tiene cada punto respecto a su conjunto, veis aquí, tenéis, no sé si lo estáis viendo ya, pero hay unas cajitas que ponen weights, que ponen fuerza, y que en la siguiente grupo de cajas se mete en todas las pestañas que pone www. Esto que aparece aquí, estas cargas que aparecen aquí, estas cajitas, perdón, que aparecen acá, el otro día os lo explicaba, son las distintas maneras de entender la influencia de una serie de puntos en el territorio. Entonces, quiero decir, cuando tenemos un montón de puntos, cuando teníamos un punto solo, estaba claro, generaba un gradiente de atracción. Cuando tenemos varios, ahí el otro día hacíamos un ejercicio que está colgado en YouTube, que están colgados en la página de Plexo, en el que se veía cómo combinar esas atracciones distintas de varios puntos. En este caso, cuando metemos tanto, nos dice, mira, hay varias maneras de hacer esto. Me dice, sobre todo, a mí la que más me interesa son esas dos primeras, sobre todo esto puede ir por proximidad o por vecindad. Me dice, por proximidad, ¿qué significa? Si alguna vez no os acordáis, ponéis el mouse sobre esas cajitas y os lo cuenta. Por proximidad es cuánto de cerca están esas celdas de estudio de todos los puntos a la vez. Es decir, estoy teniendo en cuenta la disposición de todos los puntos. Por ejemplo, si yo soy una celda de estudio, estoy muy cerca de un punto de atracción, pero muy lejos del resto, tengo muy mala puntuación en la general, digamos. ¿Se entiende? La segunda es por vecindad. Es
cuánto de cerca están las celdas de estudio respecto a cualquier punto. Es decir, si yo tengo un punto de atracción cerca, da igual, tengo el mismo valor que el que tiene 4 puntos cerca. O sea, no, en realidad no, pero tengo el mismo valor que el que tiene otro punto cerca, pero no pregunto cómo están los demás, simplemente me importa tener un punto de atracción cercano. Eso es lo que llama proximidad, es un estudio un poquito más complejo, y vecindad es un estudio casi como si hiciésemos circunferencia alrededor de cada punto y qué puntos entran dentro de eso. Es bueno que además, tanto en proximidad como vecindad, empieza a trabajar, digamos, confluencia. Si yo estoy dentro del área de influencia de varios puntos, mi zona de estudio es yo tengo mucho valor, tengo como me llegan por muchos lados. Bueno, entonces, estos son los dos elementos que calcula. Si os fijáis, no tenéis ni que preocupar de enganchar nada, ni os tenéis que preocupar de dónde vienen estas cosas, ¿vale? Lo único que es que la L está viniendo de esta L, la W viene ahora del sistema de cargas, que ahora os explico, y la visualización acá, si os fijáis, básicamente es un botón que me permite activarlo o desactivarlo, es un booleano que se llama, esto de visualization, es true o false. Bueno, básicamente, ya digo mucho básicamente, y en realidad eso es muy complejo, pero quiero decir, lo que está hecho es que todas estas cajitas en realidad se filtran sus valores en función de este desplegable. Es un poco lo que explicaba en el ejercicio anterior. Yo, según lo que agarre aquí, voy a poder activar las 4 maneras de configurar, las 4 maneras de estudio que tiene este plugin. Por un lado proximidad, por otro vecindad, por otro directamente simplemente a cuánto están las celdas de estudio de la red, ni siquiera estoy teniendo en cuenta los puntos de atracción. O la última, que es Voronoi, que es genera zonas de influencia en base a los Voronoi. Esto es un poquito más para que le interese, yo no voy a entrar tanto. Bien, entonces, en función de lo que yo agarre acá, vosotros lo único que tenéis que preocupar es copiar todo este código, introducir, como decía, los puntos de atracción, introducir las calles y introducir, en este caso, la fuerza, que era lo siguiente que nos quedaba. Veis que aquí en la cajita fuerza estamos introduciendo un elemento, un gempool, con el mismo número de valores, en este caso 5, de 0 a 4, qué puntos tengo en el territorio. ¿Vale? Os lo pongo aquí por si acaso en algún momento se olvida. Tiene que venir el mismo número, lo mismo que hacíamos hace un rato con lo de Metabol. ¿Vale? Es que esto funciona muy parecido al final. Yo creo que por eso era importante explicar la triangulación antes de esto. El otro día me di cuenta que era como un salto demasiado bestia. ¿Se entiende? Por ahora, bien. Entonces, ya digo que no os preocupéis, que simplemente enchufamos donde tenéis que ponerlo, donde pongo yo los paneles, las cargas con las cargas, si en algún momento da errores seguramente porque no tengamos el mismo número de cargas que de puntos y demás. Y aquí vais agarrando las distintas maneras. Veis que lo que hace es que directamente filtra, no sé si estáis viendo, filtra la información para que vaya uno u otro. Lo que está es una puerta que lo que tira un true o un false a las cajitas de visualización. ¿Veis? Si estas están en rojo, significa que le está diciendo que tú no te calcules, tú no te calcules, tú no te calcules, te calculas tú. Eso es lo que significa, ¿vale? Por eso la puerta cambia. Si digo net distance solo calcula este, si digo proximity, vicinity, va calculando la siguiente. Bueno, lo dejo en proximity. Esto es lo que vuelve a filtrar la información en función de esa caja. Esta caja sirve para filtrar 3 veces. Ya digo que esto es algo un poquito que cuando ya sepáis un poco más veréis que no es tan difícil. Lo que me importa es que después de todo este sistema de cálculo, que era esta zona de aquí, pasamos a la medida en la celda de estudio. Es decir, él ya tiene calculado el sistema de transporte y todo eso. Lo que me pide ahora, y tiro de otra vez del pantallazo allí que veis en el pizarrón, que luego también lo subiremos, ahora vendría la siguiente pestaña de insumos, que sería la celda de estudio. Es decir, por ejemplo, las parcelas de una ciudad. Sería una buena celda de estudio. Entonces yo aquí meto en plots, ¿veis? Que sale aquí, sale de la pestaña donde pone polígonos. Aquí meto los polígonos de estudio. Y pueden ser las que queramos. Pueden ser un sistema, si tenéis por ejemplo las manzanas de la ciudad, pueden ser interesantes. Si no las tenéis, a lo mejor podéis tener varios puntos de la ciudad y generar, como yo he generado, si os vais aquí, un sistema de Voronoi. Un sistema de Voronoi. ¿Veis? Yo me he imaginado en esta abstracción que esas son mis celdas de estudio. Da igual, ahora mismo da un poco igual. Imaginaros que esta sería como la ciudad, porque como no quería ponerme a hacer una ciudad yo a mano y no quería cargarla de otro lado, esta sería la ciudad y estas son las calles de estudio.
¿vale? Entonces, si os fijáis, las calles atraviesan muchas manzanas de la ciudad, otras no tanto, en función de eso. Y los puntos de atracción están ahí en mitad de ese territorio, de ese elemento. ¿Vale? Entonces ya tenemos como un sistema de celdas. Podríamos pensar que es un sistema de celdas. Lo importante es que de Voronoi lo que sale son polígonos. ¿Vale? Yo lo que, sí, no sé si os fijáis, pero lo que hemos hecho aquí de cálculo de celdas, esto no tenéis por qué hacerlo vosotros. Si tenéis vuestros polígonos, no tenéis que hacer esto. Yo lo que tenía era una curva de contorno, que es esa que rodea ahí, y le hice un pop 2D que ya lo hicimos el otro día, ¿vale? Les generé como un punto aleatorio dentro. Ahí está, eso. Y en función de ese pop 2D generé un Voronoi. Ya está. Era una tontería, era una cosa como la manera más rápida de generar un sistema así más o menos aleatorio de mallas de estudio, ¿vale? Bien, este sistema de Voronoi es el que, si os fijáis, si seguís el cable, se enchufa en polígonos, que es el que entra en plots. Vale, entonces ahora dice, esta cajita lo que hace es recibir toda la información que venía de antes, de lo de proximidad, vecindad, bla, 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 y lo de cálculo de transporte, y genera, colorea, que es lo que nos interesa, visualiza, que por eso, ¿veis? Mira, aquí os explicaba cómo funciona. Este diagrama al final quedó bastante esquemático, bastante bien explicado. Es insumos, cálculo, ¿veis? Distancia, red, proximidad, vecindad, y ahora visualización. En uno me falta el plot. ¿Cómo se llama? Plot measure. Sí, no. Measure. Plot measure y luego distribución politécnica, que vamos a ver ahora qué es. Entonces, si veis esa cajita, lo único que pasa es que está apagada ahora mismo. O sea, aunque está en gris, aquí en Active, ¿veis? Yo tengo un botón, tengo ahí un false o true, un toggle que se llama, un boolean toggle, un botón booleano, o 0 o 1. Si yo le doy doble clic a false, vais a ver que se cambia a true y me lo pintó. Colorea la celda, esto ya quiero que veáis ya un poco vuestra traducción a vuestro proyecto ya, ¿no? Ya estamos coloreando la celda de estudio de mi ciudad en función de muchos puntos, cada uno con una carga distinta, y además estoy relacionándolo unos con otros. Es decir, por ejemplo, si os fijáis acá y aumentáis las cargas de esto, espérate, que tengo proximidad. Mira, ¿veis? Si, por ejemplo, activáis la carga del 1, ¿veis? Está haciendo un estudio por proximidad, pero también en función de la fuerza de cada punto. Y además, en los puntos conocen la fuerza de los otros, entonces compiten entre ellos. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Cómo? ¿Por qué es lo de los colores? Es lo que hace un gradiente de colores porque está puesto así por defecto en ese componente. Ahora vamos a aprender a poner el gradiente que nosotros queramos. Pero lo que te hace rojo y azules, o sea, donde más rojo esté, más valor tiene, donde más azul, más lejos. Las zonas cálidas son como más atraídas por este sistema de atracción. O sea, si fuera manzanas, podría decir población por cada manzana y hacer un gradiente de color. Manzana más ocupada. Población por cada... Bien, os está saliendo cositas, bien, de más. Sí, todo eso es verdad. Sí. Ese sistema funcionaría así. Entonces, si cambiáis de proximidad a vecindad, vais a ver que cambia un poquito. Vecindad lo que hace es que no tiene en cuenta, no sé si habéis dado cuenta, pero en proximidad ha calculado muy fácil que hay una zona que es donde más puntos coinciden en la atracción. Digamos que si yo hiciese una circunferencia alrededor de cada punto de atracción, esta zona intermedia es la que recibe más puntos, como una superposición de atracción de puntos. En el caso de vecindad no, es más o menos alrededor de cada punto. ¿Cuáles son los puntos que más atracción, que están en rojo respecto a los demás? Pues los puntos que en mi caso tienen la carga más fuerte. Pero es lo que es. ¿Veis? Que en mi caso el punto 2 y el punto 4 son los puntos que yo le he puesto una carga más fuerte, pero porque se lo he puesto así. Entonces digamos que ahí es como algo más sencillo, es algo que entendemos que es una circunferencia, como un diámetro alrededor de. ¿Veis? Si yo le bajo al punto 2, por ejemplo, ¿veis? Se incorpora, digamos. Lo interesante que es que aunque sea vecindad, no es ni siquiera como nosotros podríamos hacerlo de generando una circunferencia. Digamos que es algo mucho más potente. ¿Os sale? Esta cajita de aquí abajo que pone JSL, apagadla. Es que el problema es que había como muchas capas con las calles metidas y no estabais viendo esto.
Cuando tenéis iluminado, o sea, cuando tenéis apagado todas estas cajitas de calle, las calles en Rhino y todo eso, incluso también esta cajita que estaba encendida es que estaba en gris claro, ¿vale? Simplemente lo agarráis botón derecho y le quitáis el preview. Si solo tenéis activada iluminada la Network Distance, estáis viendo, aparece una cosa así. No sé si se ve mucho en el productor, pero en vuestra compu se verá. Se ve el uso de las calles respecto a esta disposición, respecto a la geometría que tiene. ¿Veis? Entonces, la zona más transitada de la calle es esta. ¿Vale? Eso además, esos colores aparecen, se los llevan aquí. Es decir, le ha aplicado, digamos, le ha asociado a cada tramo de la calle un color. Que te lo está pintando él ya, pero que tú podrías sacar para afuera y, por ejemplo, mostrarlo de otra manera. Pero esta ya es una manera de estudiar siquiera el transporte en función de su geometría. ¿Vale? Y además utiliza todo eso para, como veíamos, si activo aquí el true, ver la disposición de atracción. Bueno, tenemos por tanto proximidad y vecindad, y si os interesa también tenemos la distancia Voronoi también, que lo que genera son como zonas de atracción más potentes, y luego la distancia a la red, net distance, que lo que hace es calcula la distancia a la red de esta celda de estudio respecto a un punto de la atracción, solo uno de ellos. Pero esto es como algo más sencillo que más o menos sabíamos más o menos hacer, pero igual queda más potente aquí, ¿no? Entonces, si yo tengo net distance aquí activado, en realidad si os fijáis, la puerta está activando solo esta caja, no está activando ninguna de estas tres. Y aquí si cambiáis este valor de integración, Cada vez más tarde. si cambiáis este valor de atracción, ¿veis? Vemos las celdas de estudio en función de cada uno de los puntos de atracción. Las zonas más cercanas. ¿Vale? Pero bueno, lo que más nos interesa, esto ya sabíamos más o menos hacerlo, lo que más nos interesa son los de proximidad y vecindad. Vale, la última cosa que quedaría por cargar ahí, ya que hemos visto la parte de la visualización, la única cosa que quedaría por cargar sería la topografía. ¿Vale? La topografía se carga aquí en topo. Básicamente lo que nosotros podemos introducir es una superficie, una malla, lo que queramos, ¿vale? Lo introducimos en esta cajita. Yo aquí había hecho una malla de Lonai, que era, mirad, si vais al 3D más o menos lo veis. ¿Veis? Una malla así aleatoria que había hecho yo con triangulaciones, porque a los puntos de la población, no sé si ya podéis analizar más o menos código. Yo a estos puntos que estaban en el terreno los subí aleatoriamente en altura. Le hice un random, valores random de altura. Y en función de eso, pues me generó una triangulación. Una malla de Lonai, que es esta de aquí. ¿Vale? Si pongo de Lonai Edge, lo vais a ver. De Lonai Edge. Aquí. Mira, ¿ves? Ahí se ve un poco como es la. Voy a apagar esta. ¿Veis? Esta sería un poco la malla del terreno. Vale, esa malla del terreno yo le he puesto la mesh que sale de Lonai Mesh, que básicamente eso, la triangulación de Lonai, pero en función de 3D. La he introducido en la pestaña de topografía, y ahí puedo calcular todo esto, la zonificación, la proximidad, vecindad, cálculo a la red y todo esto, pero ahora en función también de una topografía. Y para eso tiraría de este desplegable en el que le digo que lo haga en una zona plana o una zona topográfica. ¿Veis? Y ahí cambia. Bien, ya hemos explicado todos los insumos. Si hemos ido muy rápido o lo que sea, bueno, está grabado en vídeo, lo volví a revisar, creo que ha quedado claro. Pero vamos, básicamente es copiar este cajón entero y meter justo en los puntos concretos donde vosotros necesitéis. La última parte tiene que ver con la visualización. Ya tenemos visualizados unos colores, pero es verdad que este sistema de pintado de colores no lo estamos controlando mucho. Pero lo bueno es que Configurbanist introdujo, si apagáis esto lo vais a ver, introdujo una manera que es encajar todas estas salidas de plot measures y meterlos en un sistema de distribución, este de aquí. Veis que PD simple funciona igual, pero vamos, que lo copiéis, lo peguéis y lo pongáis igual. La cuestión es que este sistema de distribución es muy potente, porque lo que nos hace, dice, ¿cuántos valores quieres que reparta? Y empieza a repartir valores, imaginemos que es una baraja de cartas, empieza a repartir valores entre las celdas de estudio. Empieza a repartir colores. Y en función de los sistemas de antes, le pone un número. Es decir, es lo mismo que el pintado de colores, pero además asociándole un número.
Por ejemplo, yo en mi tesina lo que hice fue combinar muchas cosas de estas y decirle, vamos a distribuir una ciudad, en mi caso era incluso abstracta, vamos a distribuir una ciudad en función, o sea, que los habitantes se repartan en función de cada uso por separado. La disposición de los centros educativos, pues reparte los habitantes así, ta. Entonces la gente se va moviendo al sitio que quiere. Entonces, yo iba como haciendo mapas específicos para cada uso distinto de la ciudad. Y lo que repartía directamente para mí era la población. Entonces, cuando aparecían zonas más oscuras o más claras, era porque zonas que tenían rascacielos, otras estaban vivienda baja, imaginaros, ¿no? Era como una cosa así, era un juego en ese sentido. Bueno, si activáis, le dais aquí a True en la última pestaña, veis, se parece mucho al otro porque utiliza las mismas medidas del Plot Measures, pero lo que hace es que me permite distribuir valores. En este caso yo estoy distribuyendo 300.000 valores entre las celdas de estudio. ¿Veis? Y hay celdas de estudio que no tienen ningún valor, que son las que están en blanco, celdas de estudio que tienen, bueno, ahí aparece el número. ¿Cómo le activaste ese? Acá, dentro de todo esto, acá en distribución policéntrica. ¿Veis? Aquí lo explico. Sistema de reparto de valores de manera ponderada, en función de lo calculado anteriormente. De manera ponderada es eso, es según las zonas que más estaban influenciadas por los puntos de atracción, más valores reciben. ¿Sí? Bueno, y aquí yo controlo varias cosas, yo esto se aprende un poco experimentándolo, pero aquí abajo veis que te controlo varias cosas, como por ejemplo el número digamos, de zonas de distribución, cuánto voy a distribuir policéntricamente estos elementos, si los concentro mucho o si los reparto más, el número de saltos, ¿veis? Puedo de repente hacer dos zonas, hacerlo binario, aquellas zonas que sí y las zonas que no, y eso utilizar el reparto, o decirle, no, mira, quiero gradientes, ¿no? Tantos como quiera. Veis que cuanto más añado acá, más se añaden en esta leyenda. Esta leyenda en realidad simplemente es un elemento de visualización, que es este de aquí, que se llama leyenda, que me permite, en base a un rectángulo en rinoceros, mostrar este sistema de reparto. Entonces yo introduzco los colores y los valores. Y lo que aplica es el primer color con el primer valor, el segundo color con el segundo valor, el tercer color con el tercer valor. Bueno, esto sería un poco... Es un poco como que sigue identificando las zonas de más concentración. O sea, como en realidad Claro. confirma lo que- Lo único, de claro, otro modo confirma, se pero le hace. pone números. Y te permite controlar los colores. Entonces, o sea, es como el control visual definitivo. Porque lo bueno de tener números es que tú esos números luego puedes combinarlos con otros. Ahora os voy a enseñar que en el vídeo ese de ejemplo que poníamos para el curso en el que se veía el mapa educativo de Montevideo, que yo lo que hice fue utilizar muchos de estos y luego los combiné juntos para generar, digamos, un mapa sobre la situación educativa en la ciudad. ¿Por qué? Porque yo lo que hice es hacer un sistema de distribución según el sistema de educación inicial, según la educación primaria, terciaria, secundaria y UTU, y a cada elemento le daba una carga. Por ejemplo, para mí las universidades públicas eran más potentes que las universidades privadas, porque digamos que influenciaban más en la zona barrial y todo esto. Entonces, pero bueno, es una cuestión política mía. Entonces, yo metía muchos mapas de estos y luego los combiné y generé un mapa común de la distribución educativa. Esto es un poco algo lo que... igual está subido también dentro de los archivos, o si no lo subo ahora, y es algo que también os invito a que directamente me copiéis el código, lo uséis para lo vuestro, pero metáis vuestra celda, vuestros puntos de acción y todo eso. Bueno.